Muy buenas noches y un saludo bien grande a todos mis hermanos del grupo Orar es Poder. En especial quiero saludar a mi hermano José María Alcañiz y a mi hermana Magdalena por su invitación que me han realizado esta noche para compartir su palabra. Primero que todo, vamos a dar gracias a nuestro Dios para que Él bendiga esta palabra y la acompañe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres tú, Señor. Una cualidad que nos tiene que abrumar, una cualidad tuya que nos tiene que enamorar, una cualidad tuya que tiene que ser nuestra cualidad como pueblo de Dios, porque sin santidad nadie te verá. Padre, te quiero pedir por la palabra de esta noche, por la palabra que tú has puesto en mi corazón, para que la pueda exponer de una forma clara, de una forma concisa, y que llegue a los corazones. Y que esta palabra obre porque caiga en buena tierra, no entre espinos, no entre pedregales, no al lado del camino, sino una tierra preparada y cultivada por tu Espíritu Santo para que esa palabra dé fruto y fruto en abundancia. Ayuda al predicador a no hablar más de la cuenta. Ayuda al oyente a escuchar solos tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Para mí es un placer poder estar compartiendo este mensaje con todos vosotros, y más por los momentos que estamos viviendo en la actualidad. Si me queréis acompañar, todos los que me conocen predicar saben que es obligatorio tener la Biblia delante. Un cristiano que no tiene la Biblia delante, lo único que está nombrando delante de Dios es que no le interesa su palabra. Entonces, un cristiano cuando va a escuchar la palabra de Dios, siempre tiene que tener la Biblia delante suyo, en sus rodillas, en su mesa, allí donde esté. Porque el Espíritu Santo, que en otros tiempos habló de muchas maneras, dice Hebreos que en estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. Y el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Jesucristo de la Biblia, no nos habla a través ni de sueños, ni de profecías, ni de palabras de otros hermanos, ni siquiera por la boca del predicador. No. Nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y su Santo Espíritu se guía por su palabra que fue inspirada por Él para transmitir su voluntad a cada uno de nosotros. Y dice Romanos capítulo 12 y versículo 2 que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Así que, hermanos, acompañadme. Vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 1. El mensaje de esta noche yo lo he titulado La marca de la bestia. Veremos qué es la marca de la bestia. Veremos qué significado tiene en nuestros días la marca de la bestia. Veremos si las vacunas que están inyectando en el mundo puede ser la marca de la bestia. Y veremos la finalidad de esta marca de la bestia. Así que, hermanos, empecemos con 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. El apóstol Pablo, antes de morir, escribe esta carta a Timoteo y le da todos los consejos habidos y por haber
para que su fe no falte, para que su fe no desmaye, para que predique la buena doctrina, para que no se deje desviar por los falsos maestros que estaban surgiendo en aquella época y que no han parado de surgir y que en estos postreros días están dominando las iglesias evangélicas. Dice así: también debes saber esto, a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos en el original griego es la palabra kemai, que significa cuando una persona... Perdona, que me he equivocado de línea. Los tiempos peligrosos es la palabra jalepos en el griego, que significa peligroso, feroz. Y es muy curioso que en la Biblia esta palabra surja en Mateo 8:28. Es las dos únicas veces que se escribe esta palabra jalepos. Mateo 8:28. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 8 y versículo 28. Aquí, cuando el maestro estaba en esta tierra caminando, se acercó a una tierra, la tierra de Gadara, y allí se le aparecieron dos personajes delante de él. Dice el versículo 28 del capítulo 8 de Mateo: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. En Lucas, capítulo 8, 26 en adelante, nos expone este mismo párrafo bíblico de una forma más amplia y nos da cualidades de estos endemoniados. Rompían cadenas, los ataban y rompían los grilletes, vivían haciéndose daño a sí mismos, una serie de cualidades que tienen que ver con la palabra que viene a continuación. Dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La palabra feroces es la palabra jalepos que os he comentado en Timoteo. En los postreros días, Timoteo, quiero que sepas que vendrán tiempos donde los demonios dominarán el mundo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender con esta palabra jalepos. Tiempos peligrosos, tiempos feroces, dominados por demonios, tanto que nadie podía pasar por aquel tiempo. Si vemos al apóstol Juan, veremos que él corrobora esto que dijo el apóstol San Pablo. En Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19, para los que no me conocéis mucho, ya veréis que me gusta mucho avalar cada palabra que digo con versículos de la Biblia, para que no haya duda de lo que yo estoy compartiendo sale del mismísimo mensaje de la Biblia. No es invención humana, ni siquiera es invención de mi imaginación, sino que simplemente me guío por la Biblia y cómo la Biblia nos va llevando al mensaje que queremos llevar. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5 y 19. Las cartas de Juan están antes del Apocalipsis, al final de la Biblia. Tienen tres cartas, Primera de Juan, segundo y tercero. Esto vamos a leer la primera carta de Juan, la más larga, capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Lo sabemos. Tú lo sabes que eres de Dios. Yo lo sé que soy de Dios. Lo sé. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí. Y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Por eso sé que soy de Dios. ¿De acuerdo? Seguimos. Y el mundo entero está bajo
el maligno. Cuando nos dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, esta palabra bajo, que es la que me he equivocado antes de línea, la palabra keimai en el griego, significa que el mundo está acostado, imaginaos en un lecho, en una cama, el mundo está acostado, y el espíritu del maligno está sobrellevando, está influenciando, está hechizando este mundo. Esto es lo que nos significa este versículo. Es una comparación con Génesis capítulo 1 y versículo 2, donde el Espíritu de Dios, cuando en aquella tierra caótica del versículo 2, que era hecho un desastre, las aguas, la tierra, todo mezclado, el Espíritu de Dios empollaba la tierra y volvía a ordenar y volvía a crear vida. Aquí es la comparación que nos hace Juan de aquel versículo, pero dando la influencia maligna que hay en este mundo por el diablo y sus secuaces, demonios y ángeles caídos. ¿Cuál es la característica número 1 del siglo XXI, del año 2021, después de la pandemia que estamos viviendo, que hemos vivido, que estamos atravesando y que todavía atravesaremos? ¿Cuál es la característica número 1 de este mundo? La falta de paz. La falta de paz es la característica que acompaña a tus familiares, a los míos, a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, a mis tíos, a mis tías, a mi vecino, a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La característica principal es la falta de paz. Algo esencial para poder ser una persona cuerda en estos últimos tiempos. Y esta falta de paz que gobierna este mundo, porque está bajo la influencia, bajo la hechicería, bajo el poder del maligno, muchas veces entra dentro de la iglesia, entra dentro de los hermanos y nos hace perder la paz. Y uno de estos casos es la vacuna del COVID-19, es la vacuna del COVID-19 por toda la información que tenemos sobreabundante sobre esta vacuna. En el mundo cristiano nadie se llega a poner de acuerdo si esta vacuna se puede colocar, no se puede colocar, si es aconsejable colocarla, si no es aconsejable colocarla, si puede ser la marca de la bestia y me estén marcando con el 666 y me voy derechito al lago de fuego, o si no es la marca de la bestia y entonces no sé lo que es. La confusión en el mundo cristiano es bastante abundante. Para ello, nosotros, dice Pedro, en la segunda carta de Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual, hermanos, haríais bien en estar atentos. No hay otra palabra. No se trata de un sueño, no se trata de una palabra de un hermano, no se trata de una profecía de un profeta, se trata de la palabra de Dios, la única y verdadera, su santa palabra escrita durante 1500 años por más de 40 escritores en 66 libros, y que el Espíritu Santo ha cuidado muchísimo de que nos llegue inalterada en pleno siglo XXI. Y vamos a ver qué es lo que dice su palabra con respecto a la marca de la bestia. Pero antes, hablando de la falta de paz que hay en el mundo, solo quiero dar un pequeño dato que todos los que estáis en España escucháis las noticias y sabéis que lo que voy a decir es verdad. Que resulta que el número 1 de causa de mortandad entre los infantes entre 15 y 30 años, estamos hablando de niños de 15 años
a jóvenes de 30 años, con toda una vida por delante. Ahora, este pasado mes, se ha dado a conocer que el suicidio en este colectivo es el número 1, es de los causantes de las muertes de este colectivo entre estas edades, entre 15 y 30 años. Y ahora nos podíamos preguntar, a un niño de 15 años, que tiene toda la vida por delante, que ha vivido una ínfima parte de su vida, ¿qué puede haber tan tremendo en su cerebro que lo empuje al suicidio? Pues lo hemos explicado hace un momento, Timoteo, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, los tiempos estarán dominados por los demonios. Y ahí es donde estamos nosotros implantados en este momento. Cada uno de vosotros os puedo hacer una pregunta y me daréis toda la razón, en que conocéis algún amigo, algún pariente, algún vecino que está medicándose con pastillas tranquilizantes, con pastillas del sueño porque no puede dormir, con pastillas contra la ansiedad, con pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de personas que hace 1 año y medio eran cuerdas completamente, pero que ahora algo les ha pasado que no pueden dormir, algo les ha pasado que no pueden tener paz, algo les ha pasado que les inquieta gravemente. Y todo esto viene promocionado, cuidado lo que os voy a decir, por unos sinvergüenzas que están aliados con el mismísimo Satanás, que son unos multimillonarios que quieren enloquecer y dominar al mundo bajo un nuevo orden mundial. Esto que yo os acabo de decir no viene de mi cosecha propia, sino que si vosotros entráis y buscáis por internet Foro de Davos o Foro Económico Mundial, todo lo que yo os voy a nombrar lo corrobora este foro o esta página oficial del Foro Económico Mundial. Un grupo de personajes que nadie les ha dado autoridad en el mundo, pero que ellos se la han tomado para cambiar el mundo según a su antojo. Y para hacer este cambio del mundo, ellos utilizan lo permitido y lo no permitido. Así estamos actuando hoy en día. Acordaros que cuando Judas entregó al Señor Jesucristo y comió el pan, ¿quién fue que le entró dentro? El mismísimo Satanás. Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el enemigo, es el que está actuando detrás de toda organización que quiere dominar al mundo. ¿Quién lo enseñó la Biblia? Cuando en Daniel hablaba del reino de Mesopotamia, con el rey Nabucodonosor, detrás estaba el diablo. Con los medos y los persas, detrás estaba el principado de los medos y los persas. Y así la Biblia nos muestra cómo detrás de los gobiernos y de estas sociedades que quieren gobernar al mundo se encuentra el mismísimo Satanás. Este grupo de personajes, entre ellos podíamos hablar de Bill Gates y su mujer, podíamos hablar de George Soros, podíamos hablar del Papa Francisco, podíamos hablar de la Casa Real de Inglaterra y podíamos hablar pues, de una serie de personajes de esta índole que se han propuesto una fecha límite para cambiar el mundo, 2030. Vosotros podéis pensar que esto que estoy diciendo yo suena a ciencia ficción, pero si yo os doy un par de datos así rápidos, veréis cómo esto no es ciencia ficción. El primer dato que os puedo dar es el cambio de mentalidad que ha surgido en Occidente con respecto a la familia. Este grupo de personajes
piensan que las familias son contrarias a sus objetivos personales y por lo tanto tienen que destruir a las familias, porque destruyendo las familias consiguen que las personas dependan de los gobiernos y estos gobiernos a su vez dependan de ellos. Esto ya pasó, esto no es nuevo, esto ya pasó en la Unión Soviética con la URSS, con la ideología o con la política del comunismo, donde el gobierno tomaba el control de las familias y las familias no tenían control sobre los integrantes de su familia. Y hoy, para destruir la familia, este grupo de personajes se ha planteado pues, varios objetivos. Uno es la famosa ideología de género. No hay nada más perverso que cambiarle la mentalidad a un infante, a un niño, destruyendo totalmente sus bases morales y sus bases familiares. No sabe si tiene un padre, o tiene dos padres, o tiene una madre, o tiene dos madres. La confusión es total. Hasta el punto que el mes pasado, o este mes de mayo, perdón, aquí en España, un hombre dio a luz a un hijo. Esto es una predicación que la tengo en internet y que la podéis ver cuando queráis. Hemos llegado a un punto en la sociedad, hermanos, donde vemos claramente el poder del mal sobre todo lo que nos rodea. Y si tú no lo ves y estás ciego, pídele al Espíritu Santo que te abra tu mente, que te abra tus ojos espirituales, porque la Biblia habla muy claro de lo que va a acontecer en estos últimos tiempos. Siempre han habido homosexuales, siempre, desde Sodoma y Gomorra, siempre han habido homosexuales, pero no siempre han estado apoyados por los gobiernos. No siempre se ha legalizado los matrimonios entre el mismo género. No siempre se ha legalizado la adopción de infantes por personas del mismo género. Me puedes decir, es que tú estás en contra de los homosexuales. No, no estoy en contra de los homosexuales. Estoy a favor de la Biblia. Y qué casualidad que la Biblia dice que Dios está airado contra el pecador. Y sin embargo, Dios tiene misericordia del justo. Entonces yo estoy alineado con la Biblia. Esto lo podéis leer en el Salmo, capítulo... En el Salmo, perdonad un segundito que os lo digo enseguida, con el Salmo capítulo 7 y versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Ya sé que se ha predicado que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Esto es totalmente falso. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Ahora Dios le da la oportunidad a que este pecador se arrepienta. Por eso vino Jesucristo, para darle esta oportunidad a todo el mundo. Y que en aquel día del juicio nadie pueda decir, yo no tuve mi oportunidad. Todos tienen su oportunidad, pero si la rechazan, Dios no va a ir detrás llorando. Dios es misericordioso, da vida, da tiempo. Pero cuando uno se endurece en su corazón, Dios ya no puede hacer nada. Esto lo hemos visto claramente con los fariseos cuando Jesús estaba en la tierra, que endurecieron el corazón hasta el punto de matar a Jesús, de llevarlo a la cruz, y hasta el punto de decir que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este foro de Davos, o este foro económico mundial, que está en unión con la OMS, Organización Mundial de la Salud, son los que preparan los protocolos que han repartido por todo el mundo sobre la actuación sobre el COVID-19. Unos protocolos nefastos, porque ya hemos visto el resultado. No hay quien se aclare. Hoy hay COVID, luego no hay COVID. Estás en un restaurante sentado, no hay COVID. Te levantas, hay COVID. Podemos dar miles y miles de ejemplos que nosotros, con un poquito de cordura, vemos que esto
está totalmente fuera de lo normal. Si vosotros me preguntarais, a ver, Daniel, ¿por qué tú crees que el Señor ha permitido que llegara el COVID? ¿Por qué tú crees que el Señor ha permitido que pasara esto que ha pasado? Pues yo te daría la respuesta sencilla y tendría que decirte, vamos a Mateo capítulo 25. ¿Me acompañáis? Vamos a Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 tenemos una parábola de las 10 vírgenes. Supongo que la gran mayoría de los que estáis aquí sois cristianos, conocéis la parábola, pero os la explicaré en breves palabras. No lo vamos a leer, es desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Muy bien. Entonces, lo que está explicando aquí es que 10 vírgenes se iban a casar con un novio. Y entonces las 10 vírgenes estuvieron esperando al novio. El novio tardaba en venir y, bueno, se quedaron dormidas, descansaron por la noche. Y a medianoche, en medio de la oscuridad, resulta que se oyen unos gritos, se escucha un clamor, ¡que viene el novio! ¡Que viene el novio! Ellas se despiertan, las 10. Pero 5 dice que eran sensatas y 5 eran insensatas o imprudentes. ¿Cuál fue la diferencia entre unas y otras? Que unas fueron recargando su lámpara con aceite. En aquella época no había electricidad, en aquella época no había bombillas, no habían enchufes. Entonces, la gente por la noche se veía a través de lámparas que se encendían con aceite y ardía el aceite por la mecha y así se veía. Y resulta que estas 10 vírgenes, 5, fueron recopilando y fueron cargando sus lámparas de aceite y cogieron aceite extra, porque se dijeron a sí mismos, no vaya a ser que venga el Señor y nos coja en oscuras, porque ¿cómo nos va a reconocer si viniere por la noche? Imaginaros vosotros, hace 2000 años por la noche que no habían lámparas, que no habían farolas en la calle, que solo era bajo la luz natural de la calle que se podían reconocer a las personas. ¿Cómo me va a reconocer mi amado si yo no tengo mi lámpara encendida e ilumino mi cara? Cuando yo iluminaré mi cara, Él me verá y entonces sabrá que soy yo que viene a buscarme a mí. Pero las otras insensatas pensaron, bueno, el Señor tarda, siempre puedo recoger aceite en cualquier momento. Además, yo creo que vendrá antes de que esto pase. Bueno, en el versículo 6 dice así, y a la medianoche se oyó un clamor. Esta palabra clamor no significa un suavecito, una brisa suave. La palabra clamor significa de que se oyeron unos gritos fuertes, ¡que viene el novio! ¡Que viene el novio! Porque ya lo veían a la lejanía que venía el novio. Y estas 10 vírgenes que representan a la Iglesia, no os equivoquéis, vamos a poner nombre a cada uno de los personajes que hay aquí en esta parábola. Estas 10 vírgenes representan a la Iglesia. Y esta iglesia es despertada por estos gritos. Vosotros no sé si lo sabéis, pero la pandemia del coronavirus ha creado un hecho insólito en las iglesias evangélicas que no había acontecido en 2000 años. Por primera vez en 2000 años, el pueblo de Dios no se ha podido reunir de forma física. Por primera vez en 2000 años, el pueblo de Dios no ha podido obedecer las ordenanzas de Jesucristo de tomar la Santa Cena unidos en un lugar como hermanos. Otra cosa que ha acontecido, que no había acontecido en 2000 años, es que en 2000 años no se ha podido bautizar a las personas tal como mandó Jesucristo a los apóstoles. Id y haced discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros que somos cristianos y que tenemos al Espíritu Santo y que sabemos que el mundo está dominado por el maligno, y vemos los acontecimientos que tenemos alrededor, podemos entender de que aquí hay algo sobrenatural que Dios está permitiendo que ocurra. ¿Y sabéis lo que Dios estaba permitiendo que ocurriera? Que su iglesia despertara. Y es lo que ha ocurrido, aunque no lo creáis. Su iglesia ha despertado. Lo que pasa que muchos de los que han despertado se han dado cuenta que no tienen aceite. Y otros que han estado preparados toda la vida para este momento. Los que han estado preparados para este momento nunca han perdido la paz. Señor, si tengo el coronavirus, me voy contigo. Si me pasa algo, me voy contigo. Si le pasa algo a mi familia, nos vamos contigo. Y sin embargo, tenemos los otros cristianos que cuando ha pasado algo en la familia, han llorado, han gritado, se han puesto nerviosos, no han demostrado un carácter de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe consiste en confiar plenamente en Dios. Mira, Señor, pase lo que pase, yo confío en ti. Estoy atribulado, estoy sufriendo, mira lo que le pasa a mi marido, a mi mujer, a mi hijo, a mi padre, a mi madre, mira lo que les pasa. Pero yo confío en ti, yo no voy a perder mi fe, yo no voy a perder mi paz, porque yo confío en tu palabra. Tú nos guardarás del maligno, tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Y entonces, Dios ve a esa persona con fe, ve a esa persona con fe y mueve las montañas. Esa es la fe que mueve las montañas. No es la fe ficticia que nos están enseñando en que tú tienes que visualizar que vas a mover las montañas y las montañas se van a mover por ti. No, perdonad, eso no está en la Biblia. La fe es creer en el Hijo de Dios y que Él hará todo lo necesario por nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Una parte? Y todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? ¿Una segunda parte? No, todo lo demás es todo lo demás. Entonces, viendo a estas 10 vírgenes, que 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite, porque eran insensatas, pero las 10 eran de la iglesia. No os equivoquéis, las 10 eran de la iglesia. Y entonces, estas 5 que tenían sensatas, cuando vino el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, que lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos del 50 al 53, si tenéis un boli lo podéis apuntar, 1 Corintios 15, del 50 al 53. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, que no todos moriremos. Este era el misterio, que habrá una generación de cristianos que no van a pasar por la muerte, que sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, dice exactamente lo mismo. ¿Cómo sucederá este arrebatamiento? Y Juan, capítulo 14, del 1 al 3, el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, ¿confiáis en Dios? Todos dijeron que sí, pues confiad en mí. Donde yo voy, voy a preparar morada para vosotros, y si me voy, vendré a buscaros. Entonces, la doctrina del arrebatamiento, que es real, que está en la Biblia y que se tiene que tomar por válida, porque hay muchos versículos que corroboran esta doctrina, nos dice que una serie de cristianos desaparecerán de este mundo en un abrir y cerrar de ojos, que son estas 5 vírgenes. Ahora me puedes preguntar, ¿y qué le pasará a las otras 5 vírgenes que no pudieron irse con el Señor? ¿Eran cristianas? ¿Perdieron la salvación? ¿Realmente eran salvas? Porque claro, si se fueron con el Señor solo una parte de la iglesia, ¿qué le pasó a la otra parte de la iglesia? Y ahí entramos con la marca de la bestia. Porque ahora ya habéis entendido el contexto de lo que yo os quería presentar. Si me queréis acompañar, Apocalipsis 13, del 11 al 18.
Os quedáis con la idea, ¿eh? 5 han sido arrebatadas, 5 se han quedado en la tierra. De la iglesia. No hablamos del mundo. El mundo está perdido, hermanos. Hablamos de la iglesia. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. Apocalipsis 13 nos muestra una gran verdad, que es lo que acontecerá con el último imperio de la Unión, de los 10 países que surgirán durante 7 años gobernando este planeta Tierra. Estos 7 años es la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel en Daniel capítulo 9. Lo podéis buscar, lo podéis leer, y de esas profecías de Daniel resulta que falta por cumplirse una semana. Y en esa última semana de 7 años es la última semana en que Dios tratará con su pueblo Israel, no con su iglesia. Porque el pueblo de Israel y la iglesia son 2 entidades separadas. Cuidado con esto. No existe el tal reemplazo. Romanos 9, 10 y 11 lo niegan completamente. No existe el tal reemplazo. Una cosa es el pueblo de Dios, otra cosa es la iglesia de Dios. Son 2 entidades diferentes, unidas por una misma fe en el caso que se crea en el Señor Jesucristo. Si no, por sangre nadie es salvo. Pero el pueblo de Dios sigue siendo pueblo de Dios, para gloria de Dios Padre y para manifestar su poder aquí en la tierra. Así lo dice su palabra. En Apocalipsis 13, del versículo 1 al 11, nos encontramos con la primera parte que nos habla de una bestia que sale del mar. Esta bestia, sabemos, entendemos y hemos estudiado que es el anticristo. Del versículo 11 en adelante, no lo quiero leer, lo podéis leer vosotros en casa, es muy espectacular este capítulo, es muy bonito y es muy fácil de entender. Del versículo 11 en adelante, hasta llegar al 18, nos habla de una segunda bestia que acompañará al anticristo, que la Biblia le denomina el falso profeta. Este falso profeta tiene muchos cometidos acompañando al anticristo, pues será digámoslo así, será no el político, pero será el que llevará la última religión, será el religioso que llevará esta última religión a cabo, será el que ejecutará las sentencias contra todos aquellos que no están a favor de él, y este falso profeta será el que marcará a la sociedad con el 666. Vamos a leer versículo 11, así es, rapidito. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí ya vemos que es un religioso. Los corderos siempre están representados por la religión y estos 2 cuernos representan eso. Pero hablaba como dragón. Aquí ya nos explica de que era un lobo disfrazado de oveja. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí está hablando del anticristo. O sea, que este falso profeta hace que el mundo adore al anticristo. También hace grandes milagros este falso profeta, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que tiene unos poderes sobrenaturales demoníacos a la misma altura que el anticristo. Hace milagros, hace prodigios y la gente está absorta, la gente está encantada, la gente está encandilada con este par de personajes que están dominando estos 3 últimos años de la gran tribulación, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. O sea, que este falso profeta hace que los hombres creen una imagen, una estatua. Y el falso profeta
le da vida a la estatua. ¿Vosotros escucháis lo que estoy diciendo? Vida a la estatua. El mal dando vida. Esto lo dice aquí. Y lo dice en Éxodo, cuando Moisés se presentó delante del faraón y tiró su vara y se convirtió en una serpiente, y vinieron los hechiceros e hicieron lo mismo, y aquellas varas de madera también se convirtieron en serpientes, en animales animados con vida. Cuidado, nuestro enemigo es muy poderoso, pero nuestro aliado es mucho más. Y nuestro aliado nos abre los ojos para que no caigamos en el engaño. Continuemos. Y hacía que todos, cuidado lo que voy a decir, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, hasta aquí vamos a quedarnos aquí. ¿Qué es la vacuna del COVID? La vacuna del COVID, hermanos, es un adoctrinamiento para las señales y para lo que va a venir posteriormente. Todo el mundo ha perdido la paz, todo el mundo está asustado y todo el mundo quiere salir del COVID. A mí me han vacunado hace poco y no me ha pasado nada y sigo teniendo el Espíritu Santo dentro de mí. Y esta vacuna del COVID, el único peligro que tiene para nosotros, los cristianos, es su pronta fabricación. O sea, no es una vacuna que ha sido experimentada con 3, 6 o 9 años de antigüedad y que por lo cual las consecuencias que pueden acarrear esta vacuna pues ya han sido apaleadas y han sido solucionadas. Como ha sido tan rápida su creación y su fabricación, pues esta vacuna lo único que tiene es que, pues en algunos casos, puede provocar una trombosis, o puede provocar un daño de cabeza, o puede provocar ciertas cosas, pero nada más, nada más. ¿Cómo sé yo que no es la marca de la bestia? Muy sencillo, mi hermano, mi hermana, mi querido amigo que me escuchas, mi querido oyente, familiar y todos los que están a mi alrededor. ¿Dónde te ponen la vacuna? ¿Me lo puedes decir? ¿En la frente? ¿En la mano derecha? No, te la ponen en el hombro, te pinchan en el hombro, es donde se pone la vacuna. Vamos a leer otra vez versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El Espíritu Santo es muy específico, No creáis que cuando Él pone la mano derecha, es que a lo mejor quiere decir la mano izquierda. No, el Espíritu Santo sabe lo que escribe. No te equivoques. Dios está a un nivel muchísimo más superior que nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Cuando Él dice la mano derecha, es la mano derecha. Cuando dice una marca, no una vacuna. Entonces, no pierdas la paz, mi hermano. No te dejes engañar por este mundo de mentiras que te está envolviendo y que quiere que tú te engañes. ¿Que te quieres poner la vacuna? Póntela. ¿Que no te la quieres poner? Cuídate y no te la pongas. No pasa nada. Yo tengo que salir de viaje, me la tengo que poner. Voy tranquilo al país donde voy vacunado, estoy contento, tengo al Espíritu Santo y si me pasara algo, gloria a Dios, me voy con mi Señor a las alturas de los cielos. Y ahí se acabó todo. Esa es la fe. ¿Lo veis? Entonces, no es la marca de la bestia. Aparte, continuamos lo que dice el versículo 17. Y que ninguno que no tuviese la marca pudiese comprar ni vender. ¿Verdad que tú puedes comprar y vender aunque no tengas la vacuna? Nadie te ha prohibido que comas, que te alimentes por no tener la vacuna. Aquí se está prohibiendo la alimentación básica, el sustento básico de las personas, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y ahora, para todos los que queréis saber qué es la marca de la bestia, pues continuemos leyendo. La Biblia nos lo explica todo con una facilidad inexorable. Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento, o sea, el que tiene entendimiento es el que estudia la Biblia, el que profundiza en la Biblia, como dijo Jesús. Estudiad la Biblia, indagad en ella, profundizad en ella, porque ella da testimonio de mí. Cuente el número de la bestia. Vamos a contar. Pues es número de hombre. ¿Cuál es el número del hombre? El día 1, el día 2, el día 3, el día 6. El día 6 creó Dios al hombre. Ese es el número del hombre. Ese es el número del hombre. Y su número es 666. O sea que si tenemos el número del hombre, que en gematría, esto se llama en la Biblia el estudio de la gematría, que es el estudio de los números bajo la palabra de Dios. Por ejemplo, el 12 representa a la plenitud de un juicio. Por ejemplo, el número 7 es el número de la perfección. El número 1 es el número de la unidad de Dios. El número 2 es el número de los testigos, tal como dice la Biblia. No se puede, en las leyes de Levítico, en las leyes de Éxodo, en las leyes de Deuteronomio, no se puede acusar a muerte a uno si no es bajo 2 testigos. No un testigo, 2 testigos. Por eso el 2 es el número de los testigos. Y aquí nos habla del número 6, que es el número del hombre, cuando el hombre fue creado, y nos habla de 3 veces el 6. Esto nos implica el hombre elevado a la deidad, porque el 3 representa la deidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el hombre se pone en el lugar de Dios. Aquel engaño que hizo Satanás, a Eva y a Adán, por fin lo culmina bajo la marca del 666. El hombre elevado a la altura de Dios. Eso es la marca de la bestia. No es nada más. Será un chip, será un tatuaje, no sabemos lo que será, pero de la forma que lo habla la Biblia, será algo visible que todo el mundo verá. Es una marca visible. Los cristianos tenemos una marca. No sé si tú lo sabes que tienes una marca, pero tú estás marcado con el Espíritu Santo. En el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, en aquel momento en que tú te arrepentiste de tus pecados y entraste a formar parte de la Iglesia de Cristo, en aquel preciso momento el Espíritu Santo entró en ti y puso una marca en ti. Este hijo me pertenece. Esta marca no se puede borrar. Ahora, no todos los que se llaman cristianos la tienen, pero esta marca no se puede borrar. Hemos dicho que 5 insensatas de la Iglesia se habían quedado y 5 habían sido arrebatadas al cielo en lo que es en el acontecimiento del arrebatamiento. Y ahora hermanos, vamos a dar respuesta a una cuestión que se está moviendo en el mundo cristiano y que tiene que ver con todo este movimiento alocado que hay y con todo este surgimiento alocado que hay, que es sobre el avivamiento final, sobre la venida del Señor Jesucristo, que tiene que ver mucho con la marca de la bestia, que tiene que ver mucho con la vacuna del COVID, como he explicado, porque la vacuna del COVID simplemente es un adoctrinamiento. Nos están adoctrinando para que aceptemos con los ojos cerrados la marca de la bestia. Cuidado, a todos los que no están escritos en el libro de la Biblia, de la vida. Mirad, Apocalipsis 13, 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida. No están escritos en el libro de la vida. Para estar escritos en el libro de la vida, ese libro se escribe con la sangre de Cristo. Tu nombre está escrito con la sangre de Cristo, cuando tú aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador. Entonces, tú estás escrito en el libro de la vida, tú no tendrás la marca de la bestia. Tú serás arrebatado. Pero ¿y si tú eres de aquellos insensatos que se quedaron? ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Cómo lo dijo Jesús? Mirad, Jesús dijo en Lucas
A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Vaya. Perdonad, hermanos, Perdonad. Vamos a ver si lo encuentro. En Lucas 21, vamos a ver, Lucas, este versículo no me lo he apuntado. Lucas 21, versículo 36. El capítulo 21 de Lucas, Jesús está explicando todo lo que acontecerá al final de los tiempos y sobre todo la gran tribulación que vendrá sobre este mundo y sobre el pueblo de Israel, donde les dice que cuando vean que el anticristo ha tomado posesión en Israel, que salgan corriendo, que no bajen ni a casa ni miren para atrás, porque la persecución que se va a ir contra de ellos va a ser terrorífica. Van a morir en manadas. Entonces Jesús les dice a estas palabras, y nos lo dice a todos: velad pues en todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? Siempre. Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Velad que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y ese es el mensaje que yo os quiero compartir, hermanos. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que santificar nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado a los engaños del diablo que se infiltran en las iglesias, porque no todos los Jesucristos salvan, solo el Jesús de la Biblia. Guíate por la palabra de Dios única y exclusivamente. No te dejes guiar por payasos, por charlatanes, que lo único que hacen es utilizar la palabra de Dios para sus fines, para sus bienes, para su Dios, que es su vientre. Cuidado, hermano, esto es muy serio. Ahora vas a ver lo que les va a pasar a estas 5 que se quedaron. Los que velaron en oración, tal como dice aquí Jesús, los que prepararon su vida, los que se santificaron cada día, marcharon con el Señor. Pero los que no fueron dignos de escapar de estas cosas, ¿sabes lo que pasó? ¿Dónde lo dice? Acompañadme a Apocalipsis, hermanos. Es la parte más triste para mí, de las más tristes que hay en la Biblia, esta historia que os voy a contar ahora. En Apocalipsis capítulo 7 se nos presenta un gran avivamiento mundial mientras el anticristo está gobernando en esta tierra. Mirad, Jesús nos habla de división en los últimos tiempos. 5 se van, 5 se quedan. 2 están en el campo, 1 es tomado, otro es dejado. Un matrimonio está en la cama, 1 es tomado, el otro es dejado. El apóstol Pablo nos habla de apostasía en la iglesia. En los últimos tiempos la apostasía dominará las iglesias. Que nadie os engañe, la Biblia no habla de avivamientos finales. Antes que venga el Señor, antes del arrebatamiento, nunca la Biblia habla de avivamientos finales. Pueden haber pequeños avivamientos como los que hay actualmente en la China, como pueden haber en Irak actualmente o en Irán, que son países perseguidos donde los cristianos dan su vida por Jesucristo. Ahí pueden haber pequeños avivamientos, pero no es un avivamiento. No existe Toledo para España, para Cristo. No existe Cuenca para Cristo, no existe. Tortosa para Cristo, esto no existe. Esto existirá en el milenio, cuando Jesús vendrá en su segunda venida y gobernará con vara de hierro, y entonces sí el mundo será para Cristo. Y aún así el mundo se sublevará. Pero esta no es la predicación de hoy. La predicación de hoy es muy triste, hermano. Estas 5 insensatas
que no quisieron velar, que no quisieron llenarse de aceite y que llegó el momento de la verdad. Vamos a leerlo. Capítulo 7 y versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. A ver, Juan, escúchame, Juan. Tú contaste los 144.000, escuchaste su nombre. Tú contaste el ejército de los 200 millones que vendrán de China. Tú lo contaste. Y aquí me estás hablando de una multitud que no se puede contar. A ver, ¿qué sigue? La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con las palmas en las manos. ¿Estos de dónde han salido? De repente. Y entonces el apóstol Juan, en el versículo 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ellos no lo sabían. Estos ancianos que está hablando Apocalipsis no son los apóstoles, tampoco son los de la tribu de las 12 tribus del pueblo de Israel. Son 24 ancianos que son 24 líderes de la iglesia, porque así se les llama a los líderes de la iglesia del Cordero, los ancianos. Los presbúteros es la palabra que sale aquí. Entonces, uno de estos presbúteros de esta iglesia que había sido arrebatada le pregunta a Juan: ¿quiénes son? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes, yo no tengo ni idea quiénes son, de dónde han aparecido de repente esta multitud. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es exactamente quiénes son este personaje. Estas personas que han salido de la gran tribulación. Y ahora tú me puedes preguntar: ¿pero de dónde han salido? Muy sencillo. Mirad, Jesús dijo que hasta que no se predique el evangelio del reino no llegaría al fin. Pero el evangelio del reino, que lo tiene otorgado la iglesia, cuando la iglesia no estará en este mundo, sino será arrebatada, se seguirá predicando. Y nos dice Apocalipsis 11 y versículo 3 que será predicada por 2 testigos, que podemos suponer que será Moisés y será Elías. Y también que será predicada por 144.000 judíos fieles a Jesucristo, como nos dice Apocalipsis 7. Y por último, y muy sorprendente, si me acompañáis en Apocalipsis 14 y versículo 6, nos dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que hasta los ángeles predicarán. Y entonces, estos cristianos sellados con el Espíritu Santo, que no han sido dignos de escapar de todo lo que pasará, se encuentran delante del falso profeta que va a marcar al mundo con el 666. Y la pregunta es sencilla: quien se marque con el 666 acompañará al lago de fuego al falso profeta, al anticristo y después al mismo Lucifer. Y quien no se marcará con el 666 será decapitado en vida en esta tierra. Esta gran multitud fue una gran multitud de cristianos que vinieron del arrebatamiento, que entonces se dieron cuenta que lo que decía el pastor era verdad, que lo que decía su mamá era verdad, que lo que le predicaba su hijo era verdad. Y entonces tuvo que decidir: ahora la fe tiene que ser por vista. Ya no tiene que ser por fe, por creer, por no vista, ahora tiene que ser vista. Ahora mi fe consiste en que si me dejo marcar, me voy al infierno. Y si no me dejo marcar, me cortarán la cabeza. Así lo dice en Apocalipsis
claro y alto. Así que, hermanos, aún estamos en los gritos que viene el novio despertando a la iglesia. Por favor, por favor, por favor, escuchadme. Velad y orad. Santificar vuestras vidas, apartaros del pecado y vivir una vida santa, según la palabra de Dios. No sigáis a charlatanes, sino seguid a verdaderos pastores que demuestran que son pastores por su manera de vivir, no por su manera de hablar. Por su manera de actuar demuestran que son pastores, porque aman a las ovejas, no el dinero de las ovejas. Porque defienden a las ovejas de los lobos y de los engañadores, no los entregan a los lobos y engañadores. Santificad vuestras vidas, hermanos, os lo ruego por las misericordias de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias porque tu palabra es clara y concisa, porque tú un día enviarás a tu Hijo a buscar a tu amada iglesia, y tu palabra lo dice claro, la mitad se van a quedar. Padre, que seamos tomados dignos de escapar de todo esto que va a venir, de toda esta gran tribulación. Padre, tómanos como dignos, por favor. Santificamos nuestras vidas cada día más en ti, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos a santificar más su vida, a entregar más su vida a ti, a tener un devocional cada día más contigo. Padre, a leer diligentemente la palabra tuya, día a día, día a día, no en ocasiones, no solo el alimento de un domingo, sino día a día teniendo una comunión contigo. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos.